Cordial saludo, apreciadas familias, jóvenes y niños. En este momento de encuentro personal con el Señor, continuamos en el párrafo 7, en el numeral 3, el pecado original. Iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios creó al hombre a su imagen y lo estableció en su amistad. Criatura espiritual, el hombre no puede vivir esta amistad más que en la forma de libre sumisión a Dios. Esto es lo que expresa la prohibición hecha al hombre de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque el día que comieres de él, morirás. Génesis capítulo 2, versículo 17. El árbol del conocimiento del bien y del mal evoca simbólicamente el límite infranqueable que el hombre, en cuanto criatura, debe reconocer libremente y respetar con confianza. El hombre depende del Creador, está sometido a las leyes de la creación y a las normas morales que regulan el uso de la libertad. El hombre, tentado por el diablo, dejó morir en su corazón la confianza hacia su Creador y, abusando de su libertad, desobedeció al mandamiento de Dios. En esto consistió el primer pecado del hombre. En adelante, todo pecado será una desobediencia a Dios y una falta de confianza en su bondad. En este pecado el hombre se prefirió a sí mismo en lugar de Dios y por ello despreció a Dios. Hizo elección de sí mismo contra Dios, contra las exigencias de su estado de criatura y por tanto contra su propio bien. El hombre, creado en un estado de santidad, estaba destinado a ser plenamente divinizado por Dios en la gloria. Por la seducción del diablo quiso ser como Dios, pero sin Dios, antes que Dios y no según Dios. La Escritura muestra las consecuencias dramáticas de esta primera desobediencia. Adán y Eva pierden inmediatamente la gracia de la santidad original. Tienen miedo de Dios, de quien han concebido una falsa imagen, la que un Dios celoso de sus prerrogativas. La armonía en la que se encontraban, establecida gracias a la justicia original, queda destruida. El dominio de las facultades espirituales del alma sobre el cuerpo se quiebra. La unión entre el hombre y la mujer es sometida a tensiones. Sus relaciones están marcadas por el deseo y el dominio. La armonía con la creación se rompe. La creación visible se hace para el hombre extraña y hostil. A causa del hombre, la creación es sometida a la servidumbre de la corrupción. Romanos capítulo 8, versículo 20. Por fin, la consecuencia explícitamente anunciada para el caso de la desobediencia se realizará. El hombre volverá al polvo del que fue tomado. La muerte hace su entrada en la historia de la humanidad. Desde este primer pecado, una verdadera invasión de pecado inunda el mundo. El fratricidio cometido por Caín en Abel, la corrupción universal a raíz del pecado en la historia de Israel. El pecado se manifiesta frecuentemente, sobre todo como una infidelidad
al Dios de la alianza y como transgresión de la ley de Moisés, e incluso tras la revelación de Cristo. Entre los cristianos el pecado se manifiesta de múltiples maneras. La escritura y la tradición de la Iglesia no cesan de recordar la presencia y la universalidad del pecado en la historia del hombre. Lo que la revelación divina nos enseña coincide con la misma experiencia, pues el hombre, al examinar su corazón, se descubre también incluido al mal e inmerso en muchos males que no pueden proceder de su Creador, que es bueno, negándose con frecuencia a reconocer a Dios como su principio. Rompió además el orden debido con respecto a su fin último y al mismo tiempo toda su ordenación en relación consigo mismo, con todos los otros hombres y con todas las cosas creadas. Todos los hombres están implicados en el pecado de Adán. San Pablo lo afirma: por la desobediencia de un hombre, todos fueron constituidos pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 19. Como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte alcanzó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos capítulo 5, versículo 12. A la universalidad del pecado y de la muerte, el apóstol opone la universalidad de la salvación en Cristo, como el delito de un solo atrajo sobre todos los hombres la consecuencia, así también la obra de justicia de uno solo, la de Cristo, procura a todos una justificación que da la vida. Romanos capítulo 5, versículo 18. Siguiendo a San Pablo, la Iglesia ha enseñado siempre que la inmensa miseria que oprime al hombre y su inclinación al mal y a la muerte no son comprensibles sin su conexión con el pecado de Adán y con el hecho de que nos ha transmitido un pecado con que todos nacemos afectados y que es muerte del alma. Por esta certeza de fe, la Iglesia concede el bautismo para la remisión de los pecados, incluso a los niños que no han cometido pecado personal. ¿Cómo el pecado de Adán vino a ser el pecado de todos sus descendientes? Todo el género humano es en Adán como el cuerpo único, un único hombre. Por esta unidad del género humano, todos los hombres están implicados en el pecado de Adán, como todos están implicados en la justicia de Cristo. Sin embargo, la transmisión del pecado original es un misterio que no podemos comprender plenamente, pero sabemos por la revelación que Adán había recibido la santidad y la justicia originales no para él solo, sino para toda la naturaleza humana. Decidiendo al tentador, Adán y Eva cometen un pecado personal, pero este pecado afecta a la naturaleza humana, que transmitirán en un estado caído. Es un pecado que será transmitido por propagación a toda la humanidad, es decir, por la transmisión de una naturaleza humana privada de la santidad y de la justicia originales. Por eso, el pecado original es llamado pecado de manera analógica
es un pecado contraído, no cometido, un estado y no un acto. Para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor nos bendiga y nos guarde de todo mal. Nos conceda la gracia de vivir en su paz y su amor, y nos guarde para la vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.